damos libertad a ti y que hagas lo que quieras. La casa es tuya, nuestras vidas te pertenecen a ti. Respiramos profundo en tu presencia y nos enfocamos en ti, solamente en ti. Tú eres nuestro Padre y nosotros somos hijos. Vamos a adorarte como hijos. Muy buenos días para todos los que están conectados en esta mañana de bendición. Quiero que primero coloquemos este tiempo hermoso en las manos del Padre Celestial, para que sea Él abriendo nuestro entendimiento, para que el Espíritu Santo sea alumbrando toda nuestra mente, nuestros sentidos espirituales. Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, entregamos, Señor, esta mañana, esta palabra también que tú has querido que proclamemos en este día, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nuestro entendimiento sea esclarecido, que todo argumento y toda estructura caiga de nuestra mente, que no permita que el Evangelio de Jesucristo llegue a nuestro corazón como debe ser. Espíritu Santo, revélanos tu palabra en este día. Estamos aquí con el corazón abierto, esperando, Señor, que tú nos hables. Gracias por esta palabra, gracias por las familias que están hoy, porque sabemos que al escuchar la palabra, tú estás sanando y libertando nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Quiero compartirles el Evangelio de Juan. Pueden abrir sus Biblias. Yo creo que cuando empezamos a escuchar la palabra, tenemos allí la escritura para corroborar lo que estamos escuchando. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, es un capítulo hermoso donde Jesús nos da mucha esperanza, muchas promesas cumplidas también, hermosa palabra de Jesús a sus discípulos, pero también para nosotros en este día. Juan 14. Y ahí en la escritura dice, Jesús es el camino al Padre. Pero he querido enfocar también en ese primer versículo de Juan 14:1, no se angustie vuestro corazón. Vamos a leer la palabra. Dice así, a partir del versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En mi casa, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí,
De otra manera, creedme por las obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En nuestros días, estamos escuchando, ese es el pan diario, escuchando toda la información en nuestro país, en nuestros departamentos, información triste, no solamente en Colombia, sino también en las otras naciones del mundo. En nuestro país escuchamos de violencia, de masacres, de niños, de jóvenes, de disturbios y de esa enfermedad, de esta pandemia. En las personas, en los jóvenes, suicidios, ansiedad, depresión, en todas las edades, en niños, jóvenes y adultos. En medio de todo eso, debemos hacernos una pregunta. ¿Puede el ser humano tener paz? No la busquemos en otras fuentes que no son lo verdadero. Busquémoslo en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que sí podemos encontrar paz. Dios nos dice que sí. Y vamos a ver unos puntos en esta palabra. Aquí en la lectura que hemos hecho, estaba Jesús hablando con sus discípulos. En este texto que hemos leído, ya Jesús estaba hablando con ellos en esos días antes de él ser arrestado y llevado para ser enjuiciado. Este capítulo 14 también nos narra grandes enseñanzas de nuestro Salvador, que parecen haber sido pronunciadas ahí en la última reunión que tuvo con sus discípulos en el aposento alto, donde Jesucristo y los apóstoles estaban comiendo la Pascua y donde se instituyó la cena del Señor. Lo primero que el Señor Jesús les dice a sus discípulos es: no se turbe vuestro corazón, no se angustien. Y esta palabra para nosotros también: no se angustien, no se turbe vuestro corazón. El Señor le está mostrando a los discípulos que ellos tenían razón también en ese momento de sentirse tristes. El Señor les había dicho que iba a ser también traicionado. También les dijo que le quedaba poco tiempo con ellos. En Juan 13:33 dice: mis queridos hijos, me queda poco tiempo de estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y todas estas cosas, pues, habían entristecido, habían turbado el corazón de ellos. Una persona que se angustia o se turba, a veces se siente paralizada, pasmada, podemos decir que no puede hacer nada, no puede pensar, se desespera. Y hay muchas razones por las que se puede angustiar una persona. Puede ser por la pérdida de un familiar querido, por la pérdida de un trabajo, un accidente, una enfermedad, y muchas razones que angustian a las personas. Escuchar malas noticias. Y es por eso que nuestro Señor nos da la esperanza y nos anima que encontramos la paz en Él. El Señor nos está animando, como les animó a ellos, con unas promesas de esperanza preciosas.
Él iba a preparar, dice la Escritura, lugar para ellos, igual para nosotros. O sea que se iba a ir, no se iba a ir y dejarlos solos como ellos pensaban, ahí en la angustia, en la soledad. Es lo primero que se les venía a la mente. No se turben, confíen en mí, porque el mismo Padre, quien tiene un lugar para ustedes allá en su presencia eterna, está con nosotros ahora, está con ustedes ahora. Y allí vemos a Felipe que le dice en el versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Señor, le dice, te lo he mostrado, Él está aquí, tan cerca de ti como yo, es suficiente, es bastante para ti. Pero quizás usted también responda a Jesús, pero tú te fuiste, tú estabas allí, cuando estabas allí Dios estaba allí, el Padre estaba en ti, pero ahora te fuiste. Esto nos lleva a un argumento por el cual nuestros corazones no deben turbarse. Y esta vez Él le tiene en mente específicamente a cada uno de nosotros, y no solo a los apóstoles. En el versículo dice, no se turben, no se angustien, confíen en mí porque yo estaré siempre con ustedes, no solo en mi regreso. ¿Cómo puede ser? Ellos piensan, Él está en el cielo, o podemos pensar con el Padre intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Para ver este argumento necesitamos mirar unos versículos después de este texto, el versículo 16 y 18, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Yo rogaré al Padre. Él nos dará otro consolador. A esto se estaba refiriendo Jesús, que Él se iba, pero no nos iba a dejar o no les iba a dejar huérfanos. Iba a estar para siempre. Y Él está para siempre con nosotros. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad. Y Él mismo especifica ahí que el mundo, o sea, el mundo que no ha creído en Cristo, no lo puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen. Y aquí hay algo espectacular que dice, porque mora con vosotros, mora con nosotros, con y estará en nosotros, en vosotros. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en este momento no lo podían entender. Estaban angustiados, estaban pasmados pensando en que iban a quedar solos, huérfanos, que habían pasado estos años con Él y ahora Él tendría que ir a la cruz. No les dejaré, vendré a ustedes. Esta es la promesa que cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, vendrá Jesús. Y en el final del versículo 17, miren ustedes cómo Él les dice, mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, el Señor, el Espíritu del Señor está con nosotros, está en nosotros. ¿Qué pasaba? Que Jesús estaba en carne, estaba cara a cara hablándole a los discípulos, estaba físicamente con ellos, pero Él ahora estaba prometiendo que se iba precisamente para poder ahora estar en esa dimensión espiritual en nosotros. Esto es lo que tenemos que comprender, porque todo lo vemos a un nivel físico, a un nivel terrenal. No, Él dice, estaré con ustedes. Entonces muchas personas piensan que es que Él va a venir físicamente. No, ahora lo que tenemos que entender de este pasaje es que Él está ya reinando en nuestra vida. Él está espiritualmente con cada uno de nosotros los que hemos creído. Cuando venga el Espíritu, por eso dice, ¿y cuándo fue esta venida de Jesús? ¿Cuándo fue la venida del Espíritu de Cristo?
Ustedes saben, en Pentecostés, hace 2000 años, Él vino, la venida del Espíritu Santo. Y es por esto que Pablo habla sobre esta parte del Espíritu Santo en Romanos 8, 9, 10. Dice, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Es que los hijos de Dios, los que tenemos una ciudadanía celestial, los que realmente hemos nacido de nuevo, dice, si en verdad el Espíritu de Dios, estoy leyendo Romanos 8, 9 y 10, vosotros no estáis en la carne. Pero mira que estas cosas solamente se entienden espiritualmente. Estamos en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros, o sea, tú estás en el Espíritu, si Dios habita en ti, si el Espíritu de Dios, o sea, si Jesucristo. Entonces ellos no podían entender, los discípulos, porque Jesús estaba cara a cara, físicamente, y estaban tristes, pero no sabían lo glorioso que era que Él llegara a la cruz para que resucitara. Porque Él no se iba a quedar allí en la cruz, porque viene lo más espectacular, glorioso y maravilloso que es su resurrección, para el poder ir al Padre y poder enviar su Espíritu a sus discípulos y también a nosotros los que hemos creído. Por eso Él dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, importantísimo, creer, pero también hay que creer en Cristo, porque Él venía. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Cristo. Ojo con esto. El tal no es de Él. Y si Cristo está en vosotros, está en nosotros, aunque nuestro cuerpo físico a causa del pecado esté muerto, el Espíritu en nosotros está vivo a causa de la justicia de Jesús. Importante estos fundamentos. Importante que en estos tiempos de cambio, de transformación, también en nuestra manera de pensar, tú puedas estar seguro de tu identidad, de tu propósito, de quién es Cristo, esa luz que gobierna nuestra vida, esa luz que desecha toda tiniebla, y que nosotros como hijos de Dios, llenos del Espíritu, no podemos estar angustiados ni turbados porque hemos creído en Dios, hemos creído en Cristo. Y sabemos que Él ha venido a nuestra vida. No dejes que tu corazón se turbe, porque hay un lugar para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros en la casa del Padre. ¿Te alegras con esta esperanza, con esta noticia? Yo creo que muchos estarán pensando, ay, me voy para la casa del Padre. Pero la buena noticia es que Él vino a morar con nosotros, Él está con nosotros. Ese reino de los cielos está en nosotros. No dejes que tu corazón se turbe, porque Jesús preparó ese lugar para cada uno de nosotros. Él dijo, me voy a preparar lugar y vendré. Claro, Él venía con el Padre porque son uno para habitar en nosotros. Él abrió el camino porque Él es el camino. No dejes que tu corazón se angustie porque Jesús mismo es tu morada y vendrá y te tomará consigo. ¡Qué maravillosa! ¡Qué maravilloso es esto! De saber que Jesús mismo es nuestra habitación, nuestras moradas. Pero siempre vamos pensando en que es más fácil llevarlo a algo físico, como un lugar, una ciudad. No, es aquí en tu corazón. No dejes que tu corazón se turbe porque Jesús y el Padre son uno. De modo que si usted tiene a Jesús, tiene al Padre. Que no se angustie tu corazón, porque Jesús ha venido en el Espíritu Santo y Él está ahora con usted y estará con usted siempre
Siempre estará el Espíritu Santo como un consolador, como el ayudador de nuestras vidas. Es que la casa del Padre, dice Jesús, muchas viviendas, muchas habitaciones, muchas moradas hay. Pero esas moradas, esas habitaciones son nuestros corazones. Nuestra vida son las habitaciones, son las moradas espirituales del Padre y de su Hijo. ¿Te alegras saber que tú eres morada de Dios, morada del Padre? Si aprendemos y si nos concientizamos que somos una habitación espiritual del Padre, viviríamos en paz, viviríamos felices. Nuestra familia, nuestra vida sería una vida diferente. No estaríamos corriendo a buscar ayudas por otros caminos. Pero el Señor lo prometió desde el Antiguo Testamento, en Ezequiel 37, 26, 28, nos habla de esa morada del Padre eternamente para nosotros. Quiero que lo busquemos, Ezequiel 37, 26. El profeta Ezequiel. En el versículo 26, pongan atención cómo el Señor ya había profetizado que estaría con nosotros eternamente morando. Os daré corazón nuevo, el 26 del capítulo 37, y haré con ellos pacto de paz, con nosotros, pacto perpetuo será con ellos, o sea, eternamente. Los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario, o sea, su morada, su tabernáculo, su templo entre ellos para siempre. El reino de Dios ha venido entre nosotros, está en nosotros. Estará en medio de ellos, dice el versículo 27, mire, en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa es la realidad. Esta es nuestra realidad. Entonces notemos que el Padre había profetizado esto. Y el mismo Jesús está diciéndole a los discípulos, si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Recuerda que Jesús cumple lo que promete. Y hasta el día de hoy ha cumplido lo que ha prometido. Jesús ha cumplido todo lo que prometió. Y sigue cumpliendo su palabra. Él prometió regresar y regresó en el Espíritu Santo en Pentecostés a llevarnos con Él, es a morar con Él, con el Padre. Esto es estar cerca de nosotros, estar cerca, morar en su Espíritu. Ese Espíritu de Dios habita en usted, es decir, el Espíritu de Cristo. Así es, esa es la realidad, esto es así ahora. Él se fue físicamente porque en carne no podía entrar a los discípulos, no podía físicamente habitar en el corazón de ellos así en carne. Por eso era importante su ascensión, la resurrección gloriosa de Cristo, de Jesús, precisamente para poder estar con ellos cerca, dentro, el reino de Dios ahí en su corazón, el tabernáculo, la morada. No solo con los discípulos, sino también con cada uno de los que hemos creído y hemos entrado al reino, que es usted. Él ha venido. Y el día que creíste en Dios y creíste en Él, que naciste de nuevo, se produjo esto maravilloso. Ahora vemos allí en Juan 14, miremos el versículo 5, Felipe, versículo 5 del Evangelio que estamos estudiando, Juan 14. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Entonces está aquí, ya vemos a Tomás,
preguntando a Jesús, pero bueno, ¿cómo podemos conocer el camino? Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y le responde ahí en el versículo, Jesús le dice, yo soy, yo soy, yo soy. El camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Le contestó Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto. Entonces vemos allí también en el versículo 7 que el Señor le dice, si me conoceréis también a mi Padre, conocería, desde ahora le conocéis y le habéis visto, y le habéis visto. Del versículo 7 al versículo 11, 6 veces Jesús dice prácticamente lo mismo de él. Mire, coja su Biblia juiciosamente y empiece a estudiar este pasaje. Y mire que del versículo 7 de Juan 14, el versículo 7 al versículo 11, claramente Jesús les dice 6 veces lo mismo, que Él y el Padre están profundamente unidos y que su presencia es la morada de Dios el Padre. Veamos por ejemplo el versículo 7a, dice, si me conocierais a mí, conocerías también a mi Padre. Vea el versículo 7b, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 9a, en respuesta a la petición de Felipe de ver al Padre, Jesús, ¿qué le dijo? Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Y en el versículo 9b, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? El versículo 10 dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y el versículo 11 le dice, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Tremendo, ¿verdad? Por tanto, Felipe dice, es bastante. El versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Te lo he mostrado. Él está aquí tan cerca de ti como yo. Eso es suficiente, ¿verdad? Pero quizás usted le responda a Jesús, bueno, pero te fuiste, tú estabas allí cuando el Padre estaba en ti, pero ahora ya no estás, te fuiste. No se turbe nuestro corazón. Confíen en mí porque yo estaré siempre con ustedes, siempre con ustedes. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Se preguntaban ellos. Y veamos allí el versículo 16, pasemos al versículo 16, 18, dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros, estará con vosotros. No les dejaré, vendré a ustedes cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo. Vendrá Jesús cuando dice allí en el final del versículo 17, mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Les estoy repitiendo nuevamente esto, para que no se nos olvide. ¿Qué quería decir el Señor? Estoy físicamente con ustedes, pero estaré espiritualmente en ustedes. Así está el Señor ahora con nosotros. Espiritualmente está en nosotros. Cuando venga el Espíritu, porque el Señor nos lo ha explicado de esta manera. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tenemos que ver, quién es Jesús. Veamos ahora, también es importante mirar que Él es el camino para ir al cielo. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas personas que piensan que todos los caminos, que todas las religiones llevan al cielo.
Mire, todas las religiones tienen un cielo, tienen un infierno, pero la única, este camino de Jesús, el cristianismo es el único que puede decir que el cielo está dentro de nosotros, que la morada del Padre está. Ninguna religión, nadie puede decir esto. Todas tienen un cielo y un infierno, pero nosotros hacemos la diferencia, porque el reino de los cielos está dentro de nosotros. El Hijo de Dios es el verdadero Salvador, el verdadero Emmanuel, Dios con nosotros. Solamente Él podía hacernos esa promesa. No, solamente Él, que es el camino y que es la verdad. Es lo más importante para nosotros conocer y creer esto, que es la verdad. Así podemos decir que lo más tremendo de Jesús es que la verdad no se encuentra en Él simplemente, sino que Él es el que realiza la verdad. Él es la verdad de Dios, porque Él ha sido la misma encarnación de la revelación. Él ha revelado al Padre. Jesucristo nos dice que Él es la vida, y eso nos hace recordar las palabras del Salvador también cuando le habló a Marta, la hermana de Lázaro, que había muerto, cuando Él le dice en Juan 11:25, le dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y que cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? No se turbe vuestro corazón. Hay que entender estos fundamentos. Esto nos está mostrando que Jesucristo tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Entonces nosotros, teniendo a Cristo, tenemos autoridad sobre la vida y sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la situación difícil con los hijos, la situación en crisis con el matrimonio. No puede, en un hijo de Dios, en una hija de Dios, donde mora Cristo, donde mora el Espíritu Santo, ¿qué problema puede haber? ¿Qué crisis puede haber? Ni enfermedad, ni crisis matrimonial, ni crisis con los hijos. ¿O es que no está morando realmente Cristo en tu vida? Es que no hay paz porque no tienes a Cristo. Y recuerdo ese versículo hermoso que dice Jesús, que la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe, vuelve y dice allí en el capítulo 14, vuestro corazón ni tenga miedo. Tú no tienes por qué tener miedo de que tus hijos les va a pasar algo malo, que tu esposo, que tu esposa, que la salud, que la economía. No, ¿dónde está la autoridad? Jesús es autoridad sobre la vida. Nuestra vida debe ser una vida en abundancia, una vida de salud. Por eso que Jesucristo dice que Él es el camino al Padre, la vida, porque solamente Él tiene el poder de la redención, de la resurrección. Ahora veamos a Felipe, que también le hace una pregunta al Señor. Ahora Felipe le interrumpe a Jesús con una pregunta. Y le dice, ahí en Juan 14, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo le responde, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y a veces podemos pensar que eso, estar viviendo unas vidas similares a estos discípulos. Hemos estado conociendo el Evangelio, escuchando predicación tras predicación, y no sabemos la autoridad, no sabemos quién vive. Estas cosas las tenemos como conceptos básicos, como un concepto, como algo así. Pero eso no lo estamos haciendo práctico ni una realidad en nuestra vida, como hijos verdaderos de Dios, como hijos con una ciudadanía celestial, como sacerdotes y reyes que podemos gobernar nuestra familia, nuestra vida, nuestra ciudad y nuestra nación. Dice, ¿cómo puedes decirme muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, les dice Jesús, sino que son
palabras del Padre que está en mí. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Lo que hablemos son las palabras del Padre que está en nosotros. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre. Muchas personas todavía aún religiosas se asombran que podamos entrar a esa dimensión espiritual, en espíritu, adorar en espíritu y en verdad y escuchar la voz de Dios. Porque el Padre está en mí. O al menos créenme por las obras, dice Jesús. Entonces Jesucristo una y otra vez está afirmando la unidad del Padre y el Hijo en esa deidad, o sea, esa unidad como un solo Dios. Él mismo también hace la distinción de personas. Ve al versículo 20, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El Padre es el Padre, una persona distinta, el Hijo es el Hijo, una persona distinta también, pero unidos como un solo Dios. Y con esto podemos decir que el propósito de la encarnación de Jesús, del Verbo Eterno, fue para ofrecernos la salvación a la humanidad, pero también con su resurrección revelarnos al Padre. Jesucristo es la revelación de Dios Padre al hombre. Ten claro esto, que Jesucristo vino a revelarnos a Dios, al Padre. Y solamente se puede conocer al Padre a través del Hijo Eterno. Solamente se puede llegar al Padre a través de Jesucristo. Cree en Dios, dice Jesús, pero también cree en mí. Solamente se puede ser salvo y recibir ese reino celestial, esa vida eterna, aquí dentro de nosotros a través de Jesús. Y para terminar este mensaje, recuerda que el gran misterio que al Señor le plació revelarnos es que Dios en nosotros, dice la palabra así, la palabra escrita dice Dios en nosotros, la esperanza de gloria, el reino de Dios en nosotros. Me alegra que nuestra comunidad y nuestra congregación tenga este nombre que está allí en la Escritura, Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Es ese reino celestial en nosotros. Entonces, mis amados, esta palabra que quede grabada en nuestro corazón, que la coloquemos, que seamos prácticos en ella, que la hagamos una realidad, viviendo, teniendo el conocimiento de quién es Jesús en nosotros, quién es el Padre en nosotros, cómo estamos unidos con Él, cómo podemos, y si usted pudiera leer todo este capítulo 14, el Señor le va a mostrar cosas grandes. Dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. Entonces, levantémonos y creamos en Cristo, creamos en Dios, en Cristo, no nos angustiemos, vivamos esa vida de esperanza, de promesa, que se ha hecho una realidad en nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios debemos ser los más felices, no los más angustiados, no los más turbados, sino felices, dichosos, bienaventurados por tener a este Cristo resucitado dentro de nosotros. La esperanza de gloria, Dios en nosotros, Padre y el Hijo en nosotros y el Espíritu Santo. Y oro para que todos ustedes que han escuchado esta palabra sepan que son un templo, son una morada con el Padre y que así debemos conducirnos ante todas las personas y en toda nuestra vida, en esa integridad, en esa santidad, en esa revelación de ser un templo, una habitación, una morada de Dios aquí en la tierra. Para que sigamos alumbrando, siendo la luz de esta tierra, de este mundo, podamos manifestar
al Padre también como lo hizo Jesucristo cuando estuvo acá. Pero ahora está su Espíritu dentro de nosotros. Somos sus hijos, somos sus sacerdotes, somos sus reyes, que podemos gobernar, que podemos declarar ante cualquier crisis, cualquier enfermedad, declarar que se anula, que se destruye en el nombre de Jesús toda enfermedad. Y si tú estás ahí, has estado angustiado y turbado, si no has tenido paz, yo declaro en esta mañana que tu corazón se llena de esa paz que Jesús nos dejó en nuestro espíritu con su Santo Espíritu. Esa paz que no la da el mundo. No tengas miedo, no se turbe vuestro corazón. Y declaro que tu vida estará en salud. Declaro que tu vida estará en esa dimensión espiritual, oyendo al Padre, escuchando al Padre, escuchando la dirección del Padre, conociendo cada día más de Él, viviendo esa vida en abundancia como Él quiere que vivamos, esa vida sembrada allí en su palabra. Declaro la sanidad para tu vida, la paz en tu corazón, que eres tu morada, habitación del Padre y del Hijo, por medio del Espíritu Santo. Que somos moradas en esta tierra para bendecir a Colombia y al mundo entero. Amén. El Señor les bendiga grandemente y les amamos con todo nuestro corazón. Seguimos orando e intercediendo por todos ustedes, sabiendo que somos colaboradores y somos hijos del Eterno Padre. Bendiciones para todos. Un abrazo. Veo tanta gente luchando por títulos, tantos nombres sin ningún sentido. Yo veo tantos hombres peleando por vanidad, gastando sus vidas en números que vienen y van. Pero cuando miro al Padre, mi Padre, el deseado de todas las naciones, lo veo tan cerca, tan accesible. Padre, siempre tan cerca, tan accesible. Necesito aprender más y hacer lo que te gusta, mi papá. Necesito depender más. Restaura en mí tu imagen y semejanza. Solo quiero ser hijo, solo quiero ser hijo y agradarte a ti. Solo quiero ser hijo, solo quiero ser hijo, solo quiero ser hijo, que te vean en mí, que te vean en mí.
deseado de todas las naciones. Te veo tan cerca, tan accesible, Padre, siempre tan cerca, tan accesible. Necesito aprender más y hacer lo que te gusta, mi papá. Necesito depender más. Restaura en mí tu imagen y semejanza. Agradarte a ti, solo quiero ser hijo, solo quiero ser hijo, solo quiero ser hijo y que te vean en mí. Solo quiero ser hijo, solo quiero ser hijo, solo quiero ser hijo y agradarte. Solo quiero ser hijo, solo quiero ser hijo, solo quiero ser hijo y que te vean en mí, que te vean en mí. Abba, Padre. Mayor sueño es ver el cielo abierto y tu voz diciéndome: este es mi hijo amado, que me da tanto placer, que me da tanto placer. Mi mayor sueño es ver el cielo abierto y tu voz diciéndome: este es mi hijo amado, que me da tanto placer, que me da tanto placer. Me adoptaste y descubrí el mejor título que alguien puede tener. Eres mi hijo amado, que me da tanto placer, que me da tanto placer. Es mi mayor privilegio tener el derecho de ser llamado hijo, simplemente hijo, por siempre, simplemente hijo.